Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Mariano Salas y el día de hoy abordaremos el prólogo del libro La Revolución Imaginaria, el Obradorismo y el Futuro de la Izquierda de Carlos Illades de la editorial Océano. Este libro es un libro que sale en coyuntura durante antes de las campañas electorales. Es un libro muy interesante, ya que aborda de una manera muy crítica, hace una crítica al proyecto de la Cuarta Transformación y todas sus implicaciones. Y bueno, me parece un libro muy interesante en un contexto donde las oposiciones son irresponsables. En este sentido, las críticas al poder son necesarias y en especial donde existen oposiciones irresponsables y en consecuencia donde el gobierno puede y en algunas ocasiones tiende a hacerlo. Y también es un buen ejercicio para hacer un balance sobre el sexenio y también para entender un poco sobre la coyuntura electoral que pasó, la abrumadora victoria de Claudia Sheinbaum y de Morena, cómo es que consigue la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados y su victoria en varios estados de la República. Bien, ahora pasamos a hablar un poquito sobre el autor, una reseña sobre el autor. Carlos Illades es doctor de Historia por el Colegio de México, profesor titular en el Departamento de Humanidades de la UAM Guajimalpa, investigador nacional nivel 3, SNI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de número de la Academia Mexicana de Historia y profesor distinguido de la UNAM. Ha recibido varios premios, entre otros Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias y bueno, también es un autor muy reconocido sobre las izquierdas. Entre sus títulos más conocidos es Hacia la República del Trabajo, el mutualismo artesanal del siglo XIX, las otras ideas, estudios sobre el primer socialismo en México, 1850-1935, conflicto, dominación y violencia. Capítulos de historia social, traducido al inglés, el marxismo en México, una historia intelectual en los márgenes. Rodacanti en México, la inteligencia rebelde, la izquierda en el debate público en México, 1968-1989. El futuro es nuestro, historia de las izquierdas en México y vuelta a la izquierda, la cuarta transformación en México, del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría. Y bueno, estos libros pues son a cargo de la editorial Océano. Bien, pues vamos a proceder a leer un poquito a leer el prólogo, mejor dicho, y pues también invitar a que nos acerquemos al debate y pues profundicemos en este debate sobre la cuarta transformación, si es de izquierda, si no es de izquierda, y cómo están organizadas las izquierdas que aún existen en el país, y pues hacer un balance sobre ello. Así que pues daremos pauta para ello. El obradorismo ha desconcertado por igual a la derecha y a la izquierda. Aquella suponía que el consenso entre los partidos de la transición, PAN, PRI y PRD, sería suficiente para administrar la economía y ordenar la política, que la cuestión social ocupaba un lugar subsidiario en la agenda nacional y que, si cerraba filas, podía bloquear la puerta de Palacio a la irrupción plebeya. Desmedido el pronóstico por una contundente votación en favor del candidato que ofreció el cambio verdadero. Las explicaciones del fracaso electoral por parte del establishment intelectual fueron el negacionismo, considerado un accidente atribuido a un electorado omnibulado e ignorante, o un pacto espurio de López Obrador con Enrique Peña Nieto. El planteamiento excluyó la revisión de sus premisas. La autopostulada Cuarta Transformación, 4T, es el foco de la crítica procedente de aquel flanco, la cual combina el realismo, la exageración y la desmemoria, adentrándose en lo insólito. Señalar la precariedad del programa económico de la 4T cuadra con lo primero. Anunciar que las elecciones intermedias serían las últimas en democracia se inscribe en lo segundo. Afirmar que el presidente carecería del mandato electoral.
para realizar la transformación que propuso después de pasar por alto que las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, con mandatos mucho más precarios y cuestionados en su legitimidad, emprendieron acciones de amplio calado. La primera generación de las reformas estructurales, la guerra contra el crimen organizado, respectivamente, raya en la desmemoria. Denunciar quienes hasta ayer pensaban que el mercado resolvía todo, que López Obrador no es keynesiano, que pretendió construir una hegemonía cuando la inteligencia neoliberal ayudó a cimentar otra, o que la derecha desenmascara la impostura de un gobierno que se hacía pasar por la izquierda, se adentra en lo insólito, cuando, si su caracterización fuera certera, debería regocijarlo. Para la izquierda también ha sido difícil empatar el obradorismo con su tradición y posturas hacia él. Son disímbolas. Estas pasan por sumarse al movimiento con la expectativa de conducirlo en aquella dirección y aceptar cualesquiera de las decisiones presidenciales, por absurdas que sean, como indispensables para la causa. Otros le regatean la denominación del origen al obradorismo, reservándola exclusivamente para las opciones anticapitalistas, negando con ello quizás involuntariamente el carácter de izquierda al socialismo romántico y a la socialdemocracia. Unos más lo definen como un populismo de izquierda, el en vez positivo del populismo de derecha, obliterando los elementos compartidos por ambos, y llamarlo progresismo. Quizás sea la caracterización más cómoda para abordar la coordenada derecha-izquierda de la política, con el beneficio adicional de filiarlo dentro de una familia de regímenes latinoamericanos del siglo XXI. Esto no es de ninguna manera óbice, para destacar la tensión que hay en el obradorismo entre la cuestión social, el progresismo con respecto a los derechos de grupos específicos y la agencia de las clases subalternas, la captura del proyecto por parte de los intereses privados aglutinados alrededor de la 4T, lo cual complica caracterizarlo como izquierda. La polarización discursiva fomentada por el propio obradorismo también dio lugar a conceptualizaciones encontradas por parte de intelectuales y comentaristas. Roger Bartra define al obradorismo como un populismo de derecha que produjo un extraño regreso a la jaula con el triunfo de un movimiento populista de signo reaccionario, o retropopulismo, y lo es, según el antropólogo mexicano, tanto por aquel recupera la ideología prista del nacionalismo revolucionario y adopta una política económica desarrollista, como porque el presidente tiene un talante indudablemente conservador. Para cerrar el argumento, el peligro latente de esta caracterización es que se convierta en la restauración no idéntica y posiblemente peor del viejo régimen autoritario, de tal manera que el obradorismo sería la reencarnación posmoderna del priato. Carlos Elizondo, otro de sus críticos, lo sitúa más bien a la izquierda, por la presunta defensa de los intereses de los más pobres, aunque subraya que López Obrador combina la retórica con los privilegios económicos propia de los populistas de izquierda y con la retórica contra los privilegios de la élite tecnocrática y liberal más propia de la derecha. Que López Obrador es conservador no cabe duda. Que su bagaje ideológico se reduzca al nacionalismo revolucionario es reduccionista, pues soslaya el romanticismo social y el social cristianismo presentes en su pensamiento. Que su política contenga múltiples aspectos regresivos también es cierto, aunque más relevante que su fijación con el nacionalismo revolucionario es su anclaje en las corporaciones antiguas, familia, iglesias, ejército. Que el presidente tabasqueño sea un populista de derecha es una caracterización errada. Llamar populista todo lo que excede el consenso neoliberal es impreciso, y reducir el populismo a una cultura política como lo hace Bartra deja fuera sus dimensiones fundamentales. Es un discurso, un estilo y un régimen. Y si hemos de encontrar convergencias entre los populismos de derecha e izquierda, debemos precisar también las diferencias. El de derecha es xenófobo, borra la justicia social y es supremacista, por decirlo en breve. Por más semejante
por más semejanzas de estilo de López Obrador con Trump, Orbán, Bolsonaro o Erdogan, que advierte al antropólogo mexicano, las diferencias son profundas, más allá de que la melancolía fuera el fuego frío y rencoroso que aviva el populismo. La restauración, incluso con las salvedades señaladas por Bartra, supone que la transición hubiera dado lugar a un nuevo régimen, siendo en sí la 4T. Ni antes ni ahora se ha desmontado el antiguo régimen, como le domina el antropólogo mexicano. Que haya elecciones más competidas no implica la supresión del régimen autoritario, y menos todavía del sistema de dominación. De hecho, los mecanismos de ambos facilitaron la implementación del modelo neoliberal y contuvieron la respuesta de los subalternos ante la reconversión industrial, la desregulación económica y el incremento de la desigualdad. También fueron bastante funcionales a la expresión de la economía criminal y la opción militarista tomada por la segunda administración del PAN, de la que tampoco se ha desprendido el gobierno obradorista. Con esto cuenta el ascenso populista, no sería accidental y probablemente tampoco pasajero. Antes bien sería consecuencia de las enormes grietas sociales del edificio neoliberal, más que del afán masoquista de los subalternos por encerrarse dentro de la jaula autoritaria. De acuerdo con Jesús Silva Herzog Márquez, 3 traiciones dañaron la democracia liberal, abriéndole puerta de palacio al populismo autoritario. El historicismo que lo convierte en profético, la arrogancia ciega del triunfador que pensó imbatible el fin de la historia, y el encogimiento intelectual. De esta manera, las falencias liberales no están ni en la teoría ni tampoco en sus herramientas para confrontar los problemas que el capitalismo desregulado plantea, tampoco en su incapacidad genética para hacerse cargo de la cuestión social, sino en su actitud. Según el comentarista político, la transición mexicana tuvo 2 episodios fallidos, aunque hermandados por la pretensión de negar justamente la contradicción que configuraron la frustración democrática que nos aqueja. La desfiguración a cargo de las administraciones panistas y del peñismo, de la mano del PAN primero y del PRI después. Un pánico conservador impregnó el aire de la democracia. Y la demolición, obra exclusiva de López Obrador. Lo que ha representado el obradorismo es un ataque frontal a la arquitectura de la República, su demolición. Aquellos repartieron dinero y prebendas a fin de evitar el conflicto, y este hace todo lo posible por cancelar la pluralidad y los contrapesos a un presidencialismo exacerbado. No obstante, ambos eludieron la reforma democrática de Estado que había ofrecido el andamiaje indispensable para sostener la democracia liberal. Para Claudio Lomotis, la revolución neoliberal en el país aconteció en 2 momentos: el modernizador, apuntalando en la economía legal, cuando se creó un espacio económico que debía regirse por una serie de criterios de transparencia y legalidad, los cuales podían ser medidos y valorados internamente, sino desde fuera de México, y la involución que pasó de estar alineado con los intereses de la economía formal transnacionalizada a los intereses de las economías informales, incluidos los de las economías ilícitas. Si bien el antropólogo asume que ambos segmentos económicos coexistieron en la posrevolución, apunta que el balance se invirtió en la autonombrada 4T. Sin duda, mucho podrá cargarse al saldo de esta, lo que no es razón para soslayar que la penetración del crimen organizado en los circuitos financieros ocurrió justamente cuando se formó la ínsula de los derechos, acompañándose del despojo de comunidades enteras, del traslado masivo e ilegal de fondos públicos a las arcas privadas, Fobaproa y de crímenes políticos todavía irresueltos. En la otra acera del comentario político, la tentativa obradorista la concibe Jorge Cepeda Patterson. ¿Cuál? Revolución social que por fin termine con la injusticia, lastimosamente truncada por la COVID-19, ni el proyecto ni sus fundamentos
ni las políticas eran desacertados o mal ejecutados. De acuerdo con el columnista, antes bien no tuvieron la eficacia debida a consecuencia de un factor externo, circunstancial y condivergente, un virus, que significó un duro golpe del infortunio para un hombre que luchó 30 años para intentar un cambio a favor de los dejados atrás. Pero justo en el proyecto donde otros comentaristas afectos al régimen advierten el punto flaco de la 4T. Una de las principales debilidades del obradorismo, apunta Hernán Gómez Bruera, no es tener un programa ambicioso de redistribución de la riqueza y el ingreso, sin por ello negar la conveniencia de los programas sociales y los aumentos anuales al salario mínimo, por encima de la inflación a resueltas de este. Populismo de baja intensidad. Ambos autores ponderaron las buenas intenciones presidenciales, como si los demás presidentes del ciclo neoliberal hubieran tenido de suyo malas intenciones, por encima de los pobres, minimizando los riesgos gubernamentales y su sesgo autoritario. En una primera aproximación denominé populista el discurso obradorista, considerando que la caracterización de su movimiento se suscribía únicamente a eso, además de que el concepto abarcaba una escala temporal bastante dilatada y experiencias históricas tan diversas que había quedado rebasado por la política del siglo XXI. No obstante, y aunque mantengo algunas reservas, regímenes análogos en otros países obligan a pensar en un fenómeno global. Lo llamaremos populista o elaboremos un concepto nuevo y más preciso. Conforme avanzó el sexenio de López Obrador, el discurso se añadió un estilo de gobierno que calza con el populismo, si bien todavía no podemos hablar de un régimen dado que no se ha instituido. Ahora bien, como el presidente tabasqueño acrisola un conjunto de grupos e intereses en una coalición política precaria, carente de un fundamento ideológico o de un programa común de gobierno al modo bipartidista, López Obrador se emplaza encima de los grupos sociales y arbitra sus disputas. La grieta en el sistema político abierta en 2018, que sancionó el fracaso de las élites dirigentes, conforma el espacio colmado por el hiperpresidencialismo, por lo que la viabilidad y funcionamiento del sistema político en estas condiciones, aparte de la inocultable personalidad autoritaria del presidente, requiere su constante intervención. La pregunta es si esta situación de excepción se normaliza o tomará una ruta distinta, incluso aunque la coalición gobernante refrende la victoria precedente. De no institucionarse la 4T y cuajar el movimiento de regeneración nacional Morena como partido después del liderazgo centralizado de López Obrador, posiblemente sobrevenga la fragmentación y acaso sobreviva lo que queda de la izquierda socialista más la joven militancia que haya logrado formar. El peligro de la desinstitucionalización es que cualquier formación política, sin importar su filiación ideológica, puede beneficiarse de ella. Las derechas radicales han sido mucho más eficaces que las izquierdas para captar el descontento de las políticas neoliberales y el deterioro de la democracia representativa. ¿Acaso el éxito mayor de la administración obradorista puede evitar esa fuga? No está en el horizonte inmediato de esa eventualidad, como tampoco que la ultraderecha pueda hacerse de la base de las masas que nunca tuvo, entre otras razones, por el clasismo y el racismo constitutivos de su ADN político. Empero, las abultadas falencias de la administración obradorista no deben servir para soslayar las razones de su victoria y de la crisis política, moral e intelectual de la oposición de derecha, propiciada por el déficit social y la corrupción que acompañaron a sus políticas cuando fueron gobierno. La desigualdad social, la injusticia crónica y el clasismo cebaron el malestar de las clases populares, que con el obradorismo obtuvieron una victoria simbólica contra el país de los pocos, y aunque notariamente insuficientes, a falta de una reforma fiscal progresiva y con un inocultable sesgo electoral, las transferencias directas también hicieron su parte en la conformación del consenso obradorista. Aunque corta por la falta de recursos, es innegable su vocación redistributiva, la gran ausente en las administraciones explícitamente neoliberales.
El salario mínimo ha tenido el incremento mayor en lo que va del siglo XXI. Los programas sociales fueron incorporados al texto constitucional. Se cobraron adeudos multimillonarios a los causantes mayores, se reguló el outsourcing y se legisló la libertad sindical. A consecuencia, cabe decir, de la presión de los congresistas demócratas para aprobar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ello unado a un monto récord de remesas, modificó la tendencia, redundando en una modesta disminución de la desigualdad social y en sacar a 5 millones de personas de la pobreza. Logros incuestionables de la gestión obradorista, si bien empeñados por el desplome en la cobertura y la calidad del sistema de salud y el incremento del rezago educativo. Días antes de la elección constitucional del 1 de julio de 2018, escribí que la inminente victoria de la izquierda era una oportunidad y también un riesgo. De un lado, podrían causar la indignación social contra el statu quo neoliberal administrado por el PRI y el PAN, en un país con cerca de la mitad de la población en la pobreza y con una desigualdad social radical. Un gobierno de izquierda podía explorar nuevas oportunidades para menguarlos, pero también, si AMLO realizaba un mal gobierno, clausuraría la posibilidad de que la izquierda gobernara en México por más de un sexenio y realizara un programa reformista indispensable. Peligro, sin embargo, que habría de correrse. Las derechas habían dado la espalda a los problemas sociales e iniciaron una guerra sin solución contra el crimen organizado. Infortunadamente, la oportunidad se fue diluyendo por la incapacidad obradorista de conformar un programa de gobierno viable, la cortedad de su agenda, la politización de absolutamente todas las decisiones públicas relevantes, la poca destreza o franca ignorancia de los cuadros administrativos y la pandemia. Salvo de esta última di cuenta en un diagnóstico temprano de la 4T. No obstante, la derecha tampoco logró recomponerse de su crisis de legitimidad y posiblemente pavimente un segundo mandato de la coalición gobernante. Segmentos de la militancia partidaria de izquierda y derecha de los medios de comunicación masiva y algunas columnas de opinión creen que la 4T es una revolución, por considerarla un cambio de gran calado independientemente de su valoración específica. Incluso López Obrador la refiere como revolución de las conciencias, el cuarto de los grandes hitos del relato patrio en una continuidad histórica, intermitentemente y truncada por la contrarrevolución conservadora impresa en los nuevos libros de texto gratuitos. Ilusione o amedrente, véase en la toma de Palacio de Invierno o la marcha sobre Roma, en el imaginario redvivo de la Guerra Fría. No son infrecuentes las asociaciones de la 4T con Cuba, Venezuela, la Unión Soviética y de su prócer con Stalin, Chávez, Mussolini y Hitler. Unas asumen que hacen la revolución en tanto que otros no quieren resguardar de ella. El nuevo mito nacional se incorpora a un acervo vasto de suyo. De esa revolución imaginaria trata este libro. El volumen no pretende mostrar los resortes de esta representación de la realidad. Lo que busca es analizar los grandes trazos del sexenio obradorista y la condición de las izquierdas tras la gestión de una fuerza política que se asume como tal, que llegó al poder y abusó de él, sin hacer una revolución más que declarativa. Antes bien prolongó la crisis del régimen y reprodujo los vicios de la política nacional sin revertir la senda neoliberal perfilada en los 80s del siglo pasado. También expandió la presencia de las Fuerzas Armadas en el Estado, con los ominosos precedentes de la guerra sucia y contra el narcotráfico, concediéndoles facultades ajenas a su función y espacios en la administración pública, además de cuantiosos recursos presupuestales, canonjias y poder en detrimento del gobierno civil. La 4T reforzó al Ejecutivo a expensas de instituciones de la República y el crimen organizado, que ganó muchas posiciones y plazas en las administraciones priistas y panistas, consolidó un Estado a la sombra en múltiples espacios del territorio nacional. De esta forma, los actores de la guerra interna e irregular que vive el país, esto es las Fuerzas Armadas y el crimen, son
factotum de la gobernanza estatal. López Obrador tuvo la oportunidad de hacer un cambio sustantivo en el país y la desperdició, entre el conservadurismo hasta la médula y la visión providencialista del devenir nacional del presidente. El arrimismo común de aliados y partidarios, el obradorismo se diluyó como un proyecto de izquierda y fue acentuado en taras de la cultura prista en su seno, sin salvar el legado institucional y la disciplina partidaria del antiguo partido del régimen. El remanente de la izquierda socialista Morena mostró la incapacidad intelectual y su inoperancia política para perfilar una opción socialista dentro de la coalición gobernante, plagada de advenizos y de remoras de un sistema caduco. De hecho, esta izquierda consumió su energía en justificar las acciones gubernamentales por erráticas que fueran, en lugar de hacer una elaboración inteligente y viable para sacar al país del marasmo. La orfandad ideológica e intelectual en que se dejó a esta izquierda el colapso del bloque soviético y la satisfacción de haber llegado al poder por parte de la militancia vida de revancha y lucro abandonaron el camino para que el nacionalismo revolucionario ocupara posiciones dentro del campo ideológico. Tras combatir durante un siglo, finalmente la Revolución Mexicana se impuso a la tentativa socialista que pretendía trascenderla y abrir un horizonte histórico nuevo y mejor. Tampoco sabemos si una figura presidencial sin el carisma y el arraigo de López Obrador pueda mantenerse la cohesión de su coalición, dado que el obradorismo como ideología no es un pegamento potente para unirla, y suena difícil encontrar un sucesor con la sagacidad política suficiente para manipular los hilos del poder, legal y extralegal, como lo hizo el inquilino de Palacio. Si aquella perdiera la presidencia o no, se resolvería adecuadamente la sucesión. Había una fractura de imponerse, hacia donde apunta la evidencia disponible. La cohesión del movimiento podría preservarse a través de un maximato adecuado a los nuevos tiempos, acaso seguido de un nuevo arreglo institucional. Pero no adelantemos vísperas, siempre podrá ocurrir otra cosa. Chapultepec, diciembre de 2023. Y bien, pues esto ha sido un poquito el prólogo del libro de Carlos Illades, prólogo muy, muy interesante, muy crítico, que hace un balance y pues nosotros podremos estar de acuerdo con algunas posturas del autor, con otras no tanto, en algunas cuestiones sí podremos estar de acuerdo. Lo importante pues es hacer un balance y pues propiciar el debate, cuestionarnos en su caso y pues bueno, la invitación pues sería pues a leer el libro y pues informarnos, ¿no? Un poquito sobre lo que está pasando en la cuestión del escenario político nacional. Ahorita como lo estamos viendo con la transición entre los gobiernos oficialistas, el saliente y el entrante, la cuestión del plan C y la reforma al Poder Judicial y cómo es que esto tiene una relación con los planteamientos que nos da Carlos Illades. Y bien, pues esto sería todo de mi parte. Como siempre, no olviden suscribirse al canal de Ecolatinoamericano aquí en YouTube, suscribirse, dar like, comentar y pues también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pues ahí abajo en la descripción están para que nos sigan y pues estén atentos a las nuevas cosas que vamos subiendo. Muchas gracias.